El arte del engaño en el arte de gobernar. Una herramienta útil, eficaz y esencial para los gobernantes ejercida sobre los gobernados para su propio bien, o un obstáculo contraproducente que abre camino al caos en sociedad. Últimamente, esa es la cuestión que nos trae el libro publicado por el doctor Diego Alfredo Pérez Rivas, intitulado El arte del engaño en el arte del gobernar, dos ensayos por Castillón y Condorcet, el cual es una sintetización de las ideas plasmadas por ambos autores en sus respectivos ensayos, al igual que una traducción al castellano, ya que pues estos textos no fueron escritos en nuestro idioma inicialmente. Tanto Frédéric de Castillon como Marie-Jean Antoine, espero haber pronunciado eso bien, Marqués de Condorcet, ya que es simplemente conocido como Condorcet, ambos tienen posturas opuestas en cuanto al tópico, y a continuación veremos qué expresó cada uno en sus obras y cómo defendieron esta postura. La estructura de este video será pues un tanto simple. Empezaré por repasar el fondo personal de ambos autores para poder llegar a un mayor entendimiento del porqué de sus posturas, por supuesto enfocándonos en lo más relevante, es decir, pues sus vidas profesionales, sus vidas académicas y más que nada sus círculos sociales, ya que esto tuvo mucha influencia. Y después de esto analizaremos a grandes rasgos qué exactamente manifestó tanto Castillon como Condorcet en sus obras, qué punto quieren dar a conocer y si es que tiene sentido en nuestra época más que nada, para finalmente exponer mi propio criterio y mi opinión personal en cuanto al tema, tomando argumentos de ambos autores y utilizando ejemplos actuales para tratar de fundamentar mi perspectiva y mi visión. Comenzaremos entonces con el trasfondo de Frédéric de Castillon, un astrónomo, filósofo y matemático de origen suizo, nacido en una familia ilustre, es decir, personas conocidas notoriamente como intelectuales dentro de su círculo social, por lo que a muy temprana edad Castillon tuvo acceso a un sinfín de fuentes de cultura, enriqueciendo su intelecto desde pequeño. Crecería a dedicarse a la educación, fungiendo como docente al igual que su padre, y ganando notoriedad por sus publicaciones, siendo miembro de la Real Academia de las Ciencias en Prusia, para posteriormente, unos años adelante, convirtiéndose en un miembro de la Academia de Ciencias de Berlín. Naturalmente, siendo un intelectual de las ciencias en el siglo XVIII, sería influenciado por el movimiento histórico de la Ilustración, encontrando un gran interés en el avance científico y el pensamiento crítico sociopolítico a través de la filosofía. Es entonces que recibiría un premio ante la Real Academia de Berlín por el ensayo que aquí nos trae, titulado ¿Es útil engañar al pueblo?, del cual profundizaremos a continuación. De los aspectos más relevantes que tenemos que tener en cuenta de Castillon es, pues primeramente, que tuvo acceso a una educación de gran nivel y a una muy temprana edad. Fue parte de círculos intelectuales ilustres, no solo intelectuales, sino que también políticos, teniendo relación así con otras personalidades reconocidas de la época. Tuvo contacto con la religión, tanto como con el ateísmo, y se desarrolló en el contexto de la Ilustración, como mencioné anteriormente, con un enfoque en el despotismo ilustrado, viviendo bajo el régimen de Federico II, o también conocido como Federico el Grande, a lo cual podemos agregar que también admiraba las obras de Niccolò Machiavelli, denotando su admiración por figuras autoritarias y poderosas, por supuesto cuando se trata de el bien común. Pasando entonces a Condorcet, porque ya no voy a repetir su nombre, está en francés y yo no sé hablar francés. Fue un matemático, un filósofo y político de origen francés. Nació en un lugar rico en cultura, pero humilde en cuanto a dinero. Sin embargo, a una edad joven empezó a destacar por sus habilidades matemáticas y algebraicas, por lo cual en un futuro estas habilidades le permitirían estudiar en instituciones educativas de alto prestigio. Gracias a esta educación prestigiosa que pudo obtener por sus habilidades, llegaría su vocación matemática a nuevas alturas, llegando a conectar con nombres prominentes de su era, el cual le daría a él cierta notoriedad también. Más adelante su carrera empezaría también a trabajar con otro de sus intereses, la política social y la filosofía que lo rodeaba. Y gracias a relaciones que mantuvo en la política local, empezaría a abocar por derechos de minorías, entre ellos de las mujeres y de las personas de color. Lo cual por esto es considerado como un pionero, porque en estos tiempos nadie tomaba en cuenta los derechos de estas minorías.
Es por eso que Condorcet es muy conocido por abogar por derechos fundamentales de estos tiempos. E incluso pues, se le puede considerar como un pionero para los derechos humanos que vendrían pues, mucho después de su tiempo. De entre las corrientes que le podemos atribuir a Condorcet, podríamos decir que era un racionalista, un idealista e incluso un humanista, pues serían sus opiniones humanistas que finalmente le conducirían a su trágico final, ya que se pronunciaría en contra de la ejecución de Luis XVI y de su esposa María Antonieta, por el cual pues sería perseguido por la facción Montagne. Esa fue una muy buena pronunciación. Para concluir en cuanto a este personaje, podemos decir que fue un científico matemático, para lo cual tiene una habilidad connatural, con un interés en la política y la filosofía. Tuvo cercanías con personajes importantes para su tiempo, tanto en los campos científico-matemáticos como políticos, y tuvo contacto con la religión en su hogar, pero también se inclinó hacia el ateísmo en ciertos textos que realizó. Recibió múltiples menciones honoríficas por sus obras y publicaciones, y vivió durante el contexto de la Ilustración francesa, muriendo antes de que concluyera la misma revolución. Lo cual pues es un poco trágico porque todo lo que proclamaba pues no pudo llegar a verlo finalizar. Como hice con Castillón, también me gustaría incluir pues a grandes rasgos las cualidades que hacen a Condorcet a alguien pues importante para este trabajo. A lo cual citaré letra por letra una frase del libro del doctor Diego Pérez Rivas. La carrera política de Condorcet puede considerarse como un trayecto inspirado en el ideal racionalista y liberal, compartido por hombres de letras e ilustrados de su tiempo. Su ferviente defensa de un modelo de sociedad en el que la inclusión y los derechos humanos hacen que su pensamiento sea tan actual y vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que pues su visión es tan innovadora para su tiempo que incluso hoy, pues lo que él decía, incluso pudiéramos pensar que lo dijo en estos tiempos, ¿saben? Con perspectiva de derechos humanos, claro. Teniendo en cuenta sus trasfondos, podemos pasar entonces a entender a grandes rasgos las posturas de cada uno de sus respectivos ensayos, por lo que empezaremos con Castillón. Castillón, siendo el admirador de Machiavelli que era, en su ensayo titulado ¿Es útil engañar al pueblo?, daría su postura sobre el tema, la cual evidentemente es que sí está a favor de esta herramienta de mantener en la oscuridad intelectual al pueblo. Ojo, algo de gran importancia que tenemos que denotar aquí es que es útil engañar al pueblo siempre y cuando sea por su propio bien, ya que el autor remarca que nunca podría ser justificable engañar al pueblo por otra cosa que no fuera por su propio bien, ya pudiendo ser pues beneficio propio de los gobernantes o por cualquier otra cosa que no fuera encaminada a su propio bien común, o el bien mayor, o el orden público. Antes de continuar con esta postura de Castillón, es relevante conceptualizar una palabra clave en ambos ensayos de estos autores, la cual es pueblo. Una palabra que, si bien puede tener bastantes conceptos, y el término puede ser usado en una infinidad de contextos, pero para efectos de sus ensayos y para efectos del tópico en cuestión, Castillón considera al pueblo como aquellos que tienen la necesidad de ser guiados, puedan obtener ventaja del hecho de ser guiados por personas que los engañen, agregaría entonces, con tal de que sean encaminados a su propia felicidad, lo cual puede ser una infinidad de razones, sea por ignorancia, por temas de educación, negligencia en cuanto a su cultura, entre otras. El pueblo es aquellas personas que piensan de manera simple, por decirlo así. Ellos no cuestionan, ellos no ven más allá, ellos simplemente siguen a lo que alguien con poder les dice, cuando su dicho es algo que les agrade, y por lo tanto, que piensen que es correcto, siendo supersticiosas, ingenuas e incluso crédulas. De cierta manera podemos decir que el pueblo son como ovejas, siguiendo a un pastor sin cuestionar a dónde le está llevando este pastor. Si este pastor los pudiera estar llevando a un pastar amplio, donde pueden alimentarse, o si los está llevando al mismo matadero, con que este pastor les convenciera que los va a proteger de los lobos. Es entonces que Castillón parte su ensayo en dos partes, una parte política y una parte religiosa, ya que él consideraba que estos son los dos pilares que sostienen la felicidad y el bienestar del pueblo, la política y la religión. Castillón entonces explica en su primera parte, la parte política, que el pueblo tiene que creer en gobernantes y en lo que proclaman para que actúen como súbditos y asuman su rol como gobernados,
para que no actúen como salvajes sin leyes cuando su fin es justificado y sea por el bien común. Es decir, que pues sea una sociedad que esté en prosperidad y que esté en paz y en armonía. A esto Castillón utiliza un muy buen ejemplo, el cual es Rómulo. Rómulo reunió a los pueblos de bandidos y guerreros, ostentándose como el hijo del dios Marte, que había sido enviado a la tierra para liderarlos y así formando un reino. Por supuesto que Rómulo se aprovechó del bajo intelecto de estos salvajes, aprovechándose también de sus creencias, para así convertirlos posteriormente en guerreros valientes que en un futuro serían parte de la base en la que se construyó el mismo imperio romano. He aquí que las metas que Rómulo tenía se cumplieron a base de mentiras, pero últimamente esos guerreros ayudaron a fundar el imperio más grande que la tierra ha visto. Es donde Castillón coincide más que nada con Maquiavelo: el fin justifica los medios. En cuanto a la parte religiosa de su ensayo, la segunda parte, Castillón proclama que el sentido de espiritualidad del pueblo está en todos lados dentro de sus mentes. Hay un ser omnipotente que todo sabe, todo lo ve, y al final del día te recompensará o te castigará, dependiendo de cómo fueron tus actos y tus pensamientos. Es entonces que esto puede ser de utilidad para los gobernantes, guiando a sus súbditos con razonamientos religiosos, ya que el pueblo debe ser saludable en cuanto a su espíritu, y por ello deben mantenerse creyentes. Un punto muy importante es el error. Castillón considera el error como los que los gobernantes deben de evitar, siendo este el caos en la sociedad, la anarquía y la rebelión, y piensa que estas mentiras blancas, por así decirlo, pese a que pueden ser vistas como no éticas e inmorales, mantienen al pueblo en orden y en armonía en la sociedad, por lo que incluso traer al pueblo a la luz y desenmascarar estas mentiras blancas es lo que realmente ocasiona el caos y la anarquía, siendo entonces los culpables del desorden no los gobernantes, los gobernantes mentirosos, perdón, sino que aquellos buscadores de la verdad que anhelan encontrar la verdad en todo, desenmascarando estas verdades o estas mentiras y así ocasionando el caos. Del otro lado nos encontramos con el ensayo de Condorcet, quien proclama lo contrario: niega la utilidad del engaño al pueblo, niega los fines que justifican los medios y niega la posibilidad de negarles al pueblo su derecho a la verdad. En cuanto a la obra que Condorcet, tenemos que tener en cuenta que tomó una perspectiva muy apegada al derecho y a la ley, pues tenía como un enfoque el cambio de regímenes, un régimen estatuario a uno constitucional, es decir, pasando de uno al otro, pasando de una segregación masiva de clases sociales, entre otras cualidades por supuesto, a una sociedad controlada bajo una constitución que otorga derechos a todos, sin importar estas cualidades propias del ciudadano. Es por eso que Condorcet mantiene que cuando un gobierno cuenta con una constitución perfecta, el pueblo se apegaría a estas normas, incluso con un sentido de entusiasmo o incluso patriotismo, lo cual contribuiría a una sociedad armónica, en paz y dotada de valores. No sería solo una buena legislación lo que crearía esta sociedad, sino que también un sistema educativo perfecto, ya que Condorcet sostiene que, dotando al pueblo de una educación esencial y óptima, se comportarían como seres morales y de valores en sociedad. Condorcet, a diferencia de Castillón, considera el error como el engaño y la mentira por parte de los gobernantes, lo cual debe ser evitado e incluso destruido a toda costa, ya que el pueblo ilustrado, que no se encuentra en la sociedad, es verdaderamente feliz, evitando así una violación fundamental a sus derechos fundamentales. A grandes rasgos y por cuestiones de tiempo, esto es para mi entendimiento personal lo que ambos autores sostienen en cuanto al tema. Ahora yo hablaré de mi propio criterio, por lo cual me tomaré la libertad de hablar un poco más coloquial. A mi juicio, ambos autores hablan todo muy teóricamente e hipotéticamente, ya que lo que ambos proclaman sería completamente diferente puesto en la práctica, que puesto en papel, como sus ensayos. Quiero entonces posicionarnos en un supuesto reciente, aquí en México, con un funcionario público mexicano que estoy seguro que todos recordamos, Hugo López-Gatell, un epidemiólogo que fue subdirector de la Dependencia de Prevención y Promoción a la Salud, y quien fue la cara del sistema de salud durante la pandemia, quien dio la cara en muchísimas conferencias donde habló del COVID-19 y su afectación en México. Quiero recordarles, si es que necesitan refrescar su memoria, que López-Gatell fue quien estuvo posponiendo el fin de la pandemia y el fin de la cuarentena conferencia tras conferencia, dando números de dudosa veracidad, declarando también que ciertas medidas sanitarias no eran del todo necesarias.
Varios estudios recientes proclaman que gracias a estas medidas sanitarias, que pese a que otros países primermundistas insistían en incrementar a toda costa las mejores medidas sanitarias posibles, se dieron más de 800,000 muertes en México durante el transcurso de la pandemia y pues también por secuelas del COVID, ¿verdad? Ahora les expongo lo siguiente. ¿Qué hubiera sido de México en pandemia si López-Gatell hubiera hablado sin filtro? Si se hubiera evitado este número catastrófico de muertes y la sociedad mexicana hubiera obedecido al pie de la letra? ¿O el pánico que hubiera infligido en la sociedad mexicana hubiera sido tanto que se hubieran visto movimientos violentos contra el Estado por no hacer bien su trabajo, por no erradicar por completo el virus del COVID-19 de la noche a la mañana? Como bien lo vimos en otros países, como ejemplo por excelencia, nuestros vecinos arriba, los estadounidenses, y el movimiento antivacunas. ¿Qué hubiera sido mejor en este caso, en cuanto a Castellón y Condorcet? De mi humilde perspectiva, como un simple mortal, alumno de la materia de Filosofía en Derecho de octavo semestre de la licenciatura en Derecho de la UABC, es que ambos viven en las nubes, pero uno más que el otro. Presiento que tanto Castellón como Condorcet no ponen sobre la mesa los puntos más importantes, los cuales son sus metas y lo que se busca evitar. Las metas siendo el bien mayor, el bien común y el orden público en sociedad, en relación con la relación entre gobernantes y gobernados, y lo que se busca evitar a toda costa, el caos, la anarquía y una posible rebelión, personificada en un golpe de Estado, como se ha visto durante la historia. Ambas posturas pueden llevar a cualquiera de estos supuestos. El engaño del pueblo, puesto a que se ve como inmoral y no ético, puede llevar a la sociedad a vivir en paz y en armonía, pero si estas mentiras fueran desenmascaradas, un golpe de Estado puede llevar a una nación anárquica. Por otro lado, ser francos con el pueblo a toda costa podría ser que los haría seres buenos, morales y dotados de valores, comportándose como verdaderos ciudadanos con un sentido de civismo, pero también puede llevar a revelar cosas que el pueblo no está preparado intelectualmente para comprender y hacer que actúen violentamente, irrumpiendo con la sociedad en un caos total. A estos conceptos que yo acabo de mencionar, considero que de suma importancia que hace falta un concepto, el cual es la circunstancia. La circunstancia en cuanto a la Real Academia Española es el conjunto, la situación o el contexto en cuanto al entorno de algo, unido a la sustancia de este último. Una definición un poco complicada, pero estoy seguro que todos entendemos el concepto de circunstancia, ¿verdad? La circunstancia es lo que hace que ambas posturas pudieran ser la cual está en lo correcto, pero en mi criterio, una de ellas es más abierta a circunstancia que la otra, y esta es la de Castellón. A final de cuentas, el pueblo no siempre estará listo para afrontar la realidad en la que viven, por lo que algunos de los principios que Machiavelli y Castellón exponen pueden ser favorables para una nación sana, dependiendo de la circunstancia que se esté viviendo. Por otro lado, creo que Condorcet plantea creo que está al revés, pero una utopía, en el cual todos somos seres de bien, seres de morales y de valores, dotados de principios. Y la verdad es que el nivel de libertad que el hombre tiene es mucha, por lo menos en nuestra era, a tal nivel que es imposible que todos se comportaran de acuerdo a lo que Condorcet proclama. Puede que Maquiavelo haya inspirado a tiranos con su pensamiento, pero algo de razón sí tiene. Puede que sea obsesionado con el poder y el autoritarismo, pero como buenos expertos en derecho, todo lo tenemos que poner en una balanza. Todo tiene que ser pesado. A veces no hay elección, no hay entre una elección buena y una elección mala. A veces, pues el mundo no es blanco y negro. A veces tiene que elegir entre una maldad menor y una maldad mayor. Al poner en la balanza, en un lado de la balanza, un caos total, resultante en la naturaleza viciosa y destructiva del hombre, puesta a la luz y tomando el volante, y del otro lado, poniendo un gobierno falsario que mediante mentiras y engaño conduce a su nación a la prosperidad al costo de mantenerlos en la oscuridad sobre cuestiones que el ojo público nunca pudiera entender. Le pregunto a usted, ¿qué sería mejor? Gracias por su atención.